Buenas tardes, hermanos. Feliz aniversario, iglesia. ¿Y por qué no le damos un fuerte aplauso al que es el Rey de Reyes, al Señor de los Señores, al que nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha dado una vida eterna, al que es el dueño de la obra? Al Señor la gloria. Dice la Biblia que es la iglesia la cual Él ganó con su propia sangre. ¿Qué precio ha tenido la iglesia de Jesucristo? Y ahí estamos nosotros, insertos por la gracia de Dios en esta gran familia que va caminando hacia la patria celestial. 32 años, ¿no? 32. O sea que la iglesia en este lugar cumple los mismos años de matrimonio que tenemos nosotros. El mes pasado cumplimos nuestros 32 aniversario con mi esposa y digo, imposible olvidarse entonces de la iglesia en este lugar, porque vamos ahí mano a mano con el aniversario. Y qué lindo es poder volver a encontrarnos, poder verles la cara otra vez y disfrutar de un tiempo que clamamos al Señor, sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Traemos los saludos de los hermanos allá en Malvinas, que están en plenas tareas, hoy están cambiando toda la parte eléctrica del salón. Me mandaron algunas fotos, yo digo, espero que sepan dónde va cada cable los hermanos, porque era un lío de cable en todo el salón terrible. Pero bueno, tenemos un hermano que es ingeniero, así que están cambiando todo lo que es la electricidad del salón y damos gracias al Señor por los hermanos que se disponen también para esto. Qué precioso salmo que han elegido también como fundamento de esta conferencia, donde el salmista clama al Señor y ojalá pueda ser también nuestro clamor en esta tarde. Restáuranos, Señor. ¿Sabe? Creo que la vida cristiana también se trata permanentemente de estar restaurando cosas en la vida. Dios es un Dios restaurador por excelencia. ¿Cuántos de nosotros hemos gustado esa restauración divina en nuestra vida propia, en el hogar, en el matrimonio? Y vamos a irnos de esta vida también restaurando cosas, recuperando cosas que a veces en el camino de la vida también descuidamos y que necesitamos otra vez volver a reverlas, recordarlas y llevarlas a la práctica. Y el primer tema que vamos a compartir en esta tarde es restaurando la visión. Así que vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios. Quiero invitarle a abrir en el libro de los Hechos, capítulo 26, libro de los Hechos, el capítulo 26. Vamos a empezar desde el versículo 9. El apóstol Pablo está contando su testimonio, cómo la gracia de Dios lo alcanzó, lo transformó, y va a decir esto. Versículo 9 del capítulo 26. Yo ciertamente, dice el apóstol Pablo, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolo en todas las sinagogas los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo, dice el apóstol Pablo, a Damasco con poderes y en mi comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, lo cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Yo entonces le dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo habría de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra de Dios. Quiero también contarles que ha venido un querido hermano con nosotros de Malvinas. Alejandro Brizuela está ahí acompañándonos. Yo diría que casi un Saulo también convertido al evangelio. 20 y pico de años en las adicciones, en una vida lejos del Señor, en el pecado. Pero un día Cristo lo alcanzó para su gloria. Y aquí está con nosotros acompañándonos. ¿Sabe? En el verano del año 58 y en el otoño del año 60, Pablo, apóstol de Jesucristo, el hombre, el instrumento que Dios iba a usar para sacudir los cimientos del imperio romano y del mundo gentil, predicando con gran pasión el evangelio de Jesucristo. A causa de falsas acusaciones de la turba judía ingobernable, es que el apóstol Pablo, incitado por los religiosos de aquella época, estaba preso en una cárcel en Cesarea. Los gobernantes romanos de diferentes rangos se tomaron el trabajo de indagar a Pablo, averiguar acerca de su fe, averiguar acerca de su vida. Y tuvieron que dar testimonio que no encontraron en este hombre razones para que él estuviera en una cárcel y que las acusaciones que el apóstol Pablo había recibido eran precisamente infundadas sobre su vida. Festo, el procurador romano de Judea, estaba hablando con un rey llamado Agripa y le va a contar acerca de las acusaciones de estos religiosos sobre la vida del apóstol Pablo. Y Festo va a dar testimonio que las acusaciones que había contra Pablo no eran por delito alguno que el apóstol hubiera cometido, sino por una cuestión teológica. Si usted va al libro de los Hechos, capítulo 25, Festo va a decir, tienen ciertas cuestiones contra él acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto y que Pablo afirma que está vivo. Y yo pensaba, digo, qué lindo esta noche poder decir, no solamente Pablo, nosotros decimos también que Cristo está vivo, hermanos. Ha resucitado. Predicamos a un Cristo victorioso, Rey de reyes y Señor de señores. Él ha vencido la muerte y hoy está sentado en alta majestad. Este Festo dice, predica acerca de un Cristo que está vivo. Y no sabiendo qué hacer Festo, lo va a animar a que Agripa mismo vaya a interrogar, a interpelar al apóstol Pablo. Y dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo, levantando la mano, pidió la voz, pidió poder hablar delante de sus acusadores para hacer una defensa de su ministerio, una defensa de su fe. Y es conmovedora la escena. Un escritor va a definir esta escena de Pablo ante el rey Agripa y dice, esta es la escena de un rey esclavizado y un preso entronizado por la gracia de Dios. Y cuando uno lee el testimonio de la declaración del apóstol Pablo, vos te vas a dar cuenta que Pablo no está preocupado por defenderse a sí mismo. No está preocupado en salvaguardar su vida, su bienestar. La declaración de Pablo dando testimonio es una defensa del evangelio. Es una proclamación de la verdad de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque este hombre de Dios, llamado por la gracia de Dios, él quiere arrastrar a cuanto puedas a la eternidad con Cristo, aún al mismo rey Agripa y a todos los que estaban reunidos en ese lugar. La preocupación de Pablo era que otros conocieran a Cristo, no defenderse a sí mismo. Dicen los estudiosos de la Biblia que este pasaje del relato del testimonio de Pablo está bañado de dramatismo. Todo este tiempo con mi esposa, los días por la mañana, cafecito de por medio, nos hemos estado
juntando a la mañana los dos para estudiar el libro de los Hechos. Y leyendo la palabra y leyendo algunos comentarios hemos llorado al ver al apóstol Pablo dando testimonio de su fe. Y cuando uno comienza a ver su testimonio, puede ver algunas cosas maravillosas. En primer lugar, en cuanto al testimonio de Pablo, es la consulta entre Festo y Agripa. Después usted mira su testimonio y ve las circunstancias de su testimonio. Uno sigue caminando por el relato bíblico y va a encontrarse con lo que es el inicio del testimonio de Pablo. Luego va a ver la culminación del testimonio y después es tremendo ver las consecuencias del testimonio de Pablo. Porque el rey Agripa, después de escucharlo, le va a decir: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Casi, Casi. Festo le dijo: Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Y ambos rechazaron esta verdad. Pero de ahí en más el apóstol Pablo, después de esto, él va a ser encaminado hacia Roma, tal como la soberanía de Dios lo había dispuesto. Si usted va al libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 11, Dios se le revela al apóstol Pablo en visión, le dice: mira, Pablo, no tengas miedo, te vas a encaminar hacia Roma. Era el propósito de Dios. Y yo miraba esta escena del apóstol Pablo, en medio de todo lo que está pasando, el disfrute, hermano, de la soberanía de Dios. Cómo nada de lo que acontece a los siervos de Dios está fuera del control divino. Quizás si usted hubiera estado ahí, quizás nosotros hubiéramos estado lamentando, llorando la desgracia de estar en una situación como esta. Sin embargo, detrás de los hilos de la historia, detrás del telón de la historia, hay un Dios que reina soberano, hermanos. Dijera Daniel en el libro de Daniel: hay un Dios en los cielos, hay un Dios en los cielos, que lo gobierna todo y lo lleva hacia el cumplimiento de sus santos propósitos. Todo. Quiero decirle más, hermano, todo lo que está pasando en este mundo, más allá de todo, está bajo el control divino. Todo. Voy a decirte más, querido. El creyente verdadero no es víctima de nada ni de nadie. Es parte de un propósito de Dios. No somos víctimas de nada ni de nadie. Somos parte de un propósito eterno de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo está gustando. Ahora, permítame pararme en lo que sería la culminación de su testimonio. Porque él está contando su tormentosa y radical conversión a Cristo. Cuando usted lee la Biblia, te das cuenta de lo que era este Saulo de Tarso. Realmente necesitó encontrarse con el Salvador y ahora va a contar cómo él ha pasado de las tinieblas del pecado a la luz en Cristo. Él ha pasado, ahora es libre de las ataduras de la religiosidad del judaísmo para vivir la verdadera libertad en Cristo. Ha pasado de ser un perseguidor a un perseguido. Antes era un enemigo del evangelio, ahora es un defensor del evangelio. Es un proclamador del mismo. Él ha pasado de ser el principal perseguidor ahora a ser un hombre que está a favor completamente de esta verdad de Cristo. Él va a contar cómo el mismo Cristo se le manifestó camino a Damasco. Y hubo una luz que resplandeció del cielo, más esplendente que el sol mismo. Y una voz que le habló y hizo que este hombre quedara postrado, quedara ciego e inerte en ese lugar, aturdido allí. Pero allí se va a producir una tremenda conversión de este mismo. Ahora, cuando uno lee la visión, uno lee la conversión de Pablo, usted va a ver en esa visión celestial que Dios le va a revelar algo especial. Va a poner algo en su corazón. Y cuando él dice, no, mirando esta visión, dice: no fui rebelde, rey. Hubo una visión celestial que vino sobre él y dice: no fui rebelde. La idea allí en el griego es: no fui impersuasivo. No me opuse. No la deseché, no me rehusé, sino que inmediatamente el apóstol Pablo se va a poner en marcha, sin dilación, sin retraso, sin demora. El apóstol Pablo va a empezar a caminar en pos de esa visión celestial. Y quiero decirle algo, hermano: si bien es cierto, Dios llama en su gracia y soberanamente a cada uno de sus siervos, esto no quita la responsabilidad nuestra de tener que responder al llamado de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: yo no fui rebelde a la visión celestial. Ahora, ¿cuál era el contenido de esta visión? Mire, cuando uno examina toda la vida de servicio de Pablo, uno va a poder darse cuenta que el apóstol Pablo sirvió a Dios siempre teniendo 4 dimensiones de su ministerio.
Parate en el libro de los Hechos y comenzá a mirarlo. Vas a Hechos capítulo 20 y ahí vas a poder ver estas 4 dimensiones del ministerio de Pablo. En primer lugar, hacia Dios. Él se declaró, y ya lo vamos a ver mañana, hablando de restaurar el ministerio, como sirviendo al Señor. La segunda dimensión de su ministerio fue hacia la iglesia. Mire, pocos hombres han amado tanto la iglesia de Jesucristo como Pablo. Se dedicó a enseñar a la iglesia. Se desvivió por la iglesia. Uno encuentra en sus cartas cuánto tiempo el apóstol Pablo pasó orando por la iglesia. La tercera dimensión de su ministerio fue hacia los perdidos, hacia los que no tienen a Cristo, aquellos que están aún en tinieblas, en oscuridad. Y la cuarta dimensión de su ministerio fue hacia sí mismo, es decir, el compromiso que él tuvo con el ministerio. Un inquebrantable compromiso. Dice la Biblia que él se sentía ligado en espíritu. Es muy fuerte esa expresión en la Biblia, porque de alguna manera simboliza la misma ligadura o compromiso que tenemos en el matrimonio. Y él fue fielmente un siervo de Dios, dispuesto a exponer su vida vez tras vez por causa del evangelio. Estas fueron las 4 dimensiones que usted siempre va a ver en la vida del apóstol Pablo, y que creo que también deben identificar todo lo que nosotros hacemos para Dios en su obra. Nunca se olviden, hermano, que el primer lugar es hacia Dios. En segundo lugar, allí está la iglesia, los perdidos, y también nuestra responsabilidad delante del Señor. Ahora, cuando uno mira eso, puede observar algo. La visión que Pablo recibió después de su conversión, el tema de evangelizar estuvo en el centro de su llamado. Siempre fue una de las cosas más preponderantes del llamado de Pablo. Predicar el evangelio a otros. Dice un escritor estas palabras: Ninguna visión es completa si deja de tener una perspectiva adecuada para alcanzar a los que están perdidos. Ninguna visión que tengamos en lo personal en el servicio a Dios como iglesia es completa si no tiene una adecuada perspectiva de alcanzar a los que están perdidos. Miren, algo falta en lo personal y como iglesia. De algo estamos careciendo. Si en todo lo que hacemos para Dios no estamos ocupados en alcanzar a personas que todavía están en oscuridad como alguna vez estuvimos nosotros. ¿Sabe qué? En este aniversario le invito a hacer algo. Si hay algún hermano que está acá presente y fue un hermano que Dios usó para que usted conociera el evangelio, al terminar esta reunión vaya y abrace a ese hermano y dígale gracias por haberse dejado usar por Dios para que usted pudiera conocer la verdad de Cristo y hoy no estar en tinieblas. Yo siempre digo, qué triste sería nuestra vida sin Cristo. Qué triste. ¿Quién sabe dónde andaríamos? ¿Qué historia estaríamos escribiendo? Mira, a mí el Señor me alcanzó cuando tenía 11 años de edad. Y es cierto que quizás no tuve una vida como la de Alejandro. Pero siempre digo, Dios me libró de lo que podría haber llegado a ser sin Cristo. Dios me libró de lo que podría haber llegado a ser sin Cristo. Gracias a Dios por aquellos que se dispusieron. Jamás me voy a olvidar de mis maestros de escuela dominical. Bendigo a los hermanos que pusieron una Biblia en mi vida, siendo un niñito pequeño. Bendigo la vida de mis padres que de temprano me enseñaron a buscar a Dios. Padres enseñan a sus hijos a buscar al Señor con gran pasión, con amor a la palabra, con perseverancia. Gracias a Dios por ellos. Bendígalos y ore por ellos. Ahora, si nos falta esto, hermanos, algo falta en la visión personal y de la iglesia. Mis queridos, desde el día que Cristo te llamó a su luz admirable, cada creyente está en misión. Desde que fuimos llamados y alcanzados por Cristo, ya estamos en misión. Y el llamado de ir es para todos, no es para algunos. Id y predicad el evangelio, id y haced discípulos. El otro día escuché un concepto que me encantó. Decía un hermano que está dedicado a las misiones, dice, el llamado de ir es a todos en general los creyentes, excepto que alguno puede ser llamado a quedarse.
Pero lo normal es que vayamos todos. Todos tendríamos que salir por el mundo a predicar de Cristo y no callarnos esta verdad. La misión está en el centro del corazón de Dios. La iglesia existe para la misión. La iglesia no existe para sí misma. No existimos para nosotros mismos. Decía Alexander Dux una vez, la iglesia que deja de evangelizar pronto dejará de ser evangélica. Otra mujer de Dios, Nina Gunther, dijo alguna vez, si quitas las misiones de la Biblia, te quedarás con nada, solamente con las tapas de la Biblia. En el centro del corazón de Dios está que el creyente se ponga manos a la obra para alcanzar a los que no tienen al Señor. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios no quiere que ninguno se pierda. ¡Qué amor el de Dios! No quiero que ninguno se pierda, dice el Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el libro de Ezequiel 33 el Señor dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero, dice Dios, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Dios es un Dios que quiere la vida y la vida eterna para el ser humano. En el Salmo 67:2, proféticamente el salmista dice, para que sean conocidas en toda la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. En Tito 2:13, hace algo así como un resumen de algo de lo que es la naturaleza de Dios en la persona de Cristo. Y dice que Él es nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Él es gran Dios, hermano, pero además es Salvador. Es por excelencia Salvador y la única esperanza para el pecador perdido. Ahora, venga conmigo a ver un poquito el contenido de la visión que Dios le reveló a Pablo, porque también tiene que ver con nosotros. En primer lugar, es una convocatoria divina, lo cual hace de este llamado un llamado de honor inestimable. Dios le dice a Pablo, levántate, porque te he puesto por ministro y testigo. Levántate, pero la convocatoria es de Dios. No nos está llamando Macri, no nos está llamando Donald Trump, no nos está llamando Putin. El que convoca es Dios. Y si bien es cierto, la iglesia en su conjunto tiene esta comisión en el centro de su llamado también, porque fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable para dar a conocer las virtudes de Cristo. Paralelamente y al mismo tiempo es un llamado personal, no fruto de una acción humana, sino de una acción puramente y exclusivamente de Dios. Me encanta como le dice este hermano que ya está en la presencia de Dios, José María Martínez. Hablando de esta convocatoria divina, dice, es la acción siempre admirable y paradójica de Dios, de un Dios santo y todopoderoso que llama a hombres imperfectos como nosotros para hacernos comunicadores de un mensaje tan grande. Si usted va al libro de Corintios, el apóstol Pablo, hablando del evangelio, dice que es un tesoro que tenemos en vasos de barro. Eso es lo que somos, vasos de barro. Pero Dios ha colocado un tesoro tremendo en nuestra vida. Es la verdad de que en Cristo hay salvación. Ahora, lo llamativo es que Dios se digne a usarnos a nosotros, que Dios te haya llamado a vos para irrumpir en el mundo de las tinieblas con este mensaje, que tiene poder de Dios, y ya lo vamos a compartir a esto. Ahora, esta es una designación divina, y ¿sabe qué dice Dios? A usted hermano, no me importa la edad que usted tenga, no importa cuántos años de iglesia tenga, lo que Dios dice a su iglesia en esta tarde es, Iglesia del Norte, levántate. Levántate. Predica la verdad. Mi querido, los cristianos no estamos para acumular riquezas en este mundo, No estamos, después de haber conocido a Cristo como nuestro Salvador, tratar de pasarlo lo mejor que podemos por este mundo. Dios, cuando llama a alguien, lo llama para algo, lo salva de algo y lo llama para algo. Dios no te ha llamado, querida, querido, para que estés sentado en una silla todos los domingos y nada más. Dios nos ha llamado para ser comunicadores del mensaje más poderoso que existe sobre la tierra. ¿Usted cree que es un mensaje poderoso o no?
Este mensaje tiene el poder para sacar a un muchacho de 20 y pico de años de la droga y hacerle un hombre nuevo, queridos. Este mensaje de Dios tiene poder para cambiar a la prostituta, al médico, al bombero, al vecino, al mecánico. Tiene poder para transformar la vida del doctor. Es un mensaje lleno del poder de Dios. Pero usted tiene que saber que es una convocatoria divina. No es los pastores de la iglesia lo que están diciendo, muchachos, a ver si predican un poquito. Es Dios. Es Dios. Pero ¿sabe qué más? Perdón. Es un llamado con respaldo divino. Dios le va a decir a Pablo, mirá, te voy a librar de los de tu pueblo, los judíos, y también de los no judíos a los cuales te envío. Para que Pablo pudiese cumplir con esta tremenda comisión de llevar el mensaje, Dios lo va a respaldar con su poder, con su autoridad. Y bien dice la palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién, hermano? Jesús mismo dijo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las etnias, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted cree que ha cambiado eso? Dios es fiel a su palabra. Tenemos el respaldo divino para ir. Ahora quiero decirle algo. No es solamente a predicar el evangelio, es a hacer discípulos. Bien, un pastor en un libro dice, uno de las grandes crisis en la iglesia de hoy es una crisis de producto. Porque el producto que Dios quiere en la vida de las personas no es simplemente un crédulo, es un verdadero creyente siendo un discípulo de Cristo. Y el discipulado no es solamente, hermanos, el curso de los 2 o 3, 4, 5 puntos del discipulado. Discipular es una transferencia de vida. Es una transferencia de fe, de ejemplo, de entrega. Así acostumbraban los maestros en la antigüedad. Él tomaba al discípulo y lo invitaba a caminar con él. Es invitar a otros a caminar con nosotros en el ejemplo de Cristo. Cuando hay verdaderos discípulos, los discípulos influencian, los discípulos se multiplican, los discípulos crecen, la iglesia crece. Por lo tanto, dice este escritor, lo que debiéramos preguntarnos no es cuánta gente hay en la iglesia. ¿Cuánta gente se congrega en la iglesia allí? La pregunta correcta es ¿qué clase de gente es? ¿Qué clase de cristianos son? Porque lo que Dios quiere son verdaderos discípulos. Y a eso debemos apuntar. Ahora, Pablo tenía que saber que Dios lo estaba respaldando. Cuando Pablo fue a Corinto, en Hechos capítulo 18, el Señor le va a decir en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque estoy contigo, ninguno podrá poner sobre ti la mano ni hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Él estaba enfrentando una tremenda oposición de los judíos y necesitaba ser animados, como todos nosotros en algún momento necesitamos ser animados. A veces la tarea no es fácil, Predicar el evangelio no solamente es alcanzar a los perdidos, es confrontarnos con las mismas tinieblas. Hoy hablábamos en la mesa. ¿Usted se ha dado cuenta, hermano, lo que es capaz del diablo de hacer para llevarse un alma al infierno? Las cosas que el diablo es capaz de hacer por llevarse un alma al infierno. La pregunta es cuánto estamos dispuestos nosotros a hacer por ellos, para alcanzarlos con el mensaje del evangelio. Pablo tenía que saber que Dios estaba con él y Dios lo va a respaldar y lo va a acompañar. Ahora, esto es una de las 6 visiones y Dios le va a dar al apóstol Pablo 4 razones fundamentales en esta visión también en Hechos capítulo 18 a la hora de predicar el evangelio. En primer lugar, es una orden de Dios. Predicar el evangelio es una cuestión de obediencia. No es cuestión de gusto, no es si lo siento o no lo siento. Un verdadero cristiano que reconoce la autoridad de Dios
va a predicar el evangelio. No se va a quedar callado. Es una orden de Dios. ¿Sabe qué le dice a Dios? Simplemente al apóstol Pablo, ¿sabe lo que le va a decir? Pablo, habla. Habla. Y me encanta lo que dice un pastor querido. Dice, nosotros hablamos y predicamos porque Dios ha hablado. ¿Sabe por qué tenemos un mensaje para dar? Porque Dios ha hablado. Ahora, ¿usted ha tomado nota de lo que nosotros predicamos? Predicamos un evangelio que está basado en la palabra revelada de Dios. Ahora vaya al Génesis. Párense un momento en Génesis capítulo 1 y usted se va a dar cuenta de lo que es capaz de hacer el poder de la palabra de Dios. Dios dijo y las cosas se hicieron. Cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios en el evangelio, estamos usando ese poder de Dios transformador, un poder que restaura, un poder que hace las cosas nuevas, hermano. Usted cuando predica el evangelio y la palabra de Dios está usando la palabra también usada en el Génesis. Dijo Dios. ¿Te has dado cuenta alguna vez de eso? No tenemos un mensaje propio y así nomás. Hablamos porque Dios ha hablado. Y es una orden de Dios. Habla. A veces hablamos tantas cosas. Y perdemos el tiempo en hablar tantas cosas frívolas de la vida a veces. Dios te dice hoy, ¿sabes qué tenés que hacer? Habla. Y a mí me encanta porque tenemos que tener conocimiento del evangelio por la palabra. Pero ¿sabe qué le digo yo a los muchachos, a la gente en la iglesia? Capaz que el pastor Gustavo también lo hace. Yo le digo, muchachos, el testimonio de ustedes es una plataforma de despegue para hablarle a la gente de Cristo. Contale lo que Cristo ha hecho en tu vida. Simplemente eso, no te compliques. Más vale que tener conocimiento de la palabra y saber dónde están los textos de la Biblia. Pero contale de dónde el Señor te ha sacado, la vida de miseria que llevabas antes, el desorden en que vivías, pero Cristo te transformó, cómo el Señor ha quitado tu culpa por su perdón, cómo Él ha lavado con su sangre tus pecados. Cuéntele, hable y cuéntele, mate de por medio, invítele a un café, páguese un asado, pero háblele. Háblele de Cristo, habla, dice Dios, es una orden de Dios. Ahora lo segundo que Dios le va a es recordarle algo. ¿Sabe qué Dios le recordó? Yo estoy contigo. Qué preciosa promesa de Dios. Es Dios apoyando la misión de evangelizar. Yo estoy con ustedes, iglesia, y habrá mucha corrupción. Es cierto que estamos parados en tiempos peligrosos, estamos parados en los últimos tiempos, la maldad de los hombres está desenfrenada. Bien dice el apóstol Pablo a Timoteo, los hombres irán de mal en peor. ¿Lo estamos viendo o no? Hemos perdido la capacidad de asombro, ¿no? Hemos perdido la capacidad de asombro en la sociedad que estamos viviendo. Pero ¿sabe qué Dios dice a la iglesia amada acá? Iglesia, yo estoy contigo. Yo estoy con vos, adolescente querido, dice el Señor. Matrimonio amado, yo estoy con ustedes. La presencia de Dios garantiza que Pablo pudiera terminar lo que Dios le había encomendado. Me encanta lo que dice el compendio de Halley. Dice, Pablo se sentía inmortal hasta que su obra hubiese sido terminada. Cada creyente debe sentirse inmortal en las manos de Dios hasta que el propósito de Dios se haya cumplido en su vida. Querido, te vas a ir el día que Dios quiere que te vayas. Pero tenés que saber que tenés el respaldo divino. En el otro lugar dice, Dios le prometió protección. Ninguno va a poner la mano sobre ti para hacerte mal. Y cuando Pablo estuvo ahí, hubo varias revueltas y usted se va a dar cuenta que nadie pudo ponerle la mano encima. Dios en su propósito lo estaba guardando. En otras situaciones de su ministerio, Dios sí permitió que lo maltrataran, Le pregunto, ¿alguna vez lo han maltratado por predicar de Cristo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo le voy a contar una que a mí me pasó. Recién estábamos ya entrando a Malvinas a predicar el evangelio. Estábamos edificando el nuevo salón que tenemos ahora. Y el enemigo usó un muchacho que vino de atrás. No sé si era Spider-Man, no sé si era Kung Fu, para aquellos que veían Kung Fu, ya la edad no jugué en contra, ¿no? Vino un muchacho, me pegó una patada de atrás, hermanos.
¿Cómo habrá sido el golpe que recibí que los anteojos se me desencuadraron? Y había un hermano que estaba al lado mío, menos mal que estaba ese hermano, si no yo me iba con todo al piso, me agarró de atrás y cuando me doy vuelta yo quiero reaccionar porque estaba en el suelo, me dice, te voy a matar, me decía. ¿Usted de dónde cree que vino eso? Yo sabía que el enemigo va a tratar de muchas maneras, mensajes al celular, de amenazas de muerte, ¿cuántas veces? Me acomodó las ideas, le digo, ¿no? Me acomodó las ideas. Me sirvió para tomar conciencia de dónde estábamos. Y aunque el momento fue difícil, después yo le di gracias al Señor. Pero Dios soberanamente lo permitió. Lo permitió. ¿Y sabe cuántas cosas nos han hecho? Y hemos sido perseguidos en el lugar de estado. Mi esposa ha sido amenazada de muerte, mis hijos han sido amenazados de muerte. ¿Y qué hicimos? Predicar de Cristo. Buscar a las almas para la eternidad. Pero hay un enemigo que también se levanta y que va a tratar de frenarnos, va a tratar de amedrentarnos, pero hay un Dios que tiene poder, hermanos, que está por encima de todo el diablo y todos sus demonios. Habla, no calles. Dios te va a respaldar con su poder y no te va a pasar más allá de lo que Dios quiere que te pase. ¿Sabe lo que quería Satanás? Que nosotros agarráramos las valijas y nos fuéramos a las patadas de ahí. No, Señor. Dios te trajo a este lugar, Dios te puso donde estás y es Dios el que te va a guardar, te va a sostener y te va a proteger. Y hay un poder divino y sobrenatural que guarda a los siervos de Dios. Y no va a pasar más allá de lo que Dios quiere que pase. Y Dios te dice hoy, mira, yo te doy mi protección, iglesia. Y habrá un montón de leyes que se aprueban alrededor y un montón de cosas que se levantan contra la iglesia. Mire, querido, Dios se levanta en poder y no hay nada que pueda hacerle frente. Nada. Pablo tenía que saber que tenía la protección de Dios y usted también la tiene, hermano. ¿No dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende? Pero ¿sabe qué más? Dios tenía mucho pueblo en ese lugar. Y hoy el Señor dice, miren, todavía hay muchos acá en este lugar que no conocen de mí. Hay muchos que no saben de Cristo. Hay muchos pichones allá afuera matándose en la droga, en el alcohol. Hay matrimonios desarmados. Hay gente sin esperanza. Hay mucho pueblo yo tengo en ese lugar. Por lo tanto no estamos solos, estamos bajo cobertura divina. No estamos aguarnecidos. Vamos con Dios como fue David contra Goliat, hermano. ¿Quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién es? ¡Oh! Eso es convicción, hermanos. Y ese Dios es el que está con nosotros. Pero ¿sabe qué más para ir terminando? Esto también tiene un propósito divino. No está ahí. Dios va a hacer un sumario de lo que hace el Evangelio. Dios le va a decir a Pablo, ¿sabes para qué te envío? ¿Para qué te envío a predicar? Para que abras los ojos a los ciegos. Mire, el Evangelio libera de las tinieblas y nos trae la luz de Dios. Pero libera del poder de Satanás, dice, libera del poder del diablo y nos trae al gobierno amoroso de Dios. Trae perdón de pecados, nos libra de un destino de ruina, de un destino eterno. Hermano querido, el Evangelio tiene poder para llamarnos y sacarnos de ese destino de perdición en el mismo infierno donde tendríamos que estar. Ahí tendríamos que estar. Pero la gracia de Dios nos ha rescatado. Pero tiene efectos preciosos. ¿Sabe? Estos efectos divinos, cuando el Evangelio obra, conducen al arrepentimiento. Pablo lo va a decir en este capítulo, produce un cambio de mentalidad, de propósito de vida, y como dice un escritor, el arrepentimiento no es solamente llorar sobre el pasado, no es solamente eso, es mirar al futuro y cambiar en la forma de vida. Ese se arrepintió de verdad. Eso es arrepentimiento, no solamente llorar por lo que hicimos antes y abandonar eso, es también mirar al futuro con un cambio de actitud de la vida. Esto hace el arrepentimiento, vuelve al pecador de sus pecados a Dios y cambia la vida, cambia su forma de hablar, cambia su forma de mirar. Días pasados estaba reunido con un amado hermano de otra congregación y me decía, mirá, yo antes de conocer a Cristo no había mujer que no mirara mal. Vivía mirando a las mujeres.
pero me entregué a Cristo y Dios aún eso cambió en mí. Yo dejaba que mis hijas se vistieran de manera promiscua, pero me entregué a Cristo y comencé a ver la manera desastrosa en que yo como padre le permitía a mis hijas vestirse. Eso hace el Evangelio. Estaba a punto de separarme y de perder mi hogar, pero Cristo me alcanzó. Miren, la Biblia desconoce un evangelio que carece de un llamado al arrepentimiento sincero y radical. No hay evangelio que no llame a los pecadores al arrepentimiento. El evangelio bíblico es este. Debe haber un cambio de vida en la forma en que nosotros comenzamos a vivir desde que recibimos a Cristo. Ahora, dice que este evangelio hace que las personas hagan obras dignas de arrepentimiento. Se ve en todo lo que la persona hace y vive y desea de ahora en más. Los efectos de este arrepentimiento no son pasajeros, son actitudes habituales de un verdadero creyente. Produce santos y santas mujeres de Dios. Quiero preguntarle algo. ¿No es acaso esto un milagro? ¿No es acaso un milagro que un hombre, una mujer que haya vivido tan perdidamente, tan vacíamente, ahora se encuentre en un estado de gracia? Porque el Evangelio tiene esa capacidad, hermano, de sacarte de un estado de perdición y ponerte ahora en un estado de salvación. En un estado de inseguridad eterna, a un estado de seguridad eterna en Cristo. El Evangelio lo hace, ¿no es esto un milagro? Miren, es cierto que este llamado de Dios es un acto soberano de Dios, es para la iglesia, pero también es personal, pero incorpora siempre una respuesta humana. Y esta tarde quiero decirte algo. Dios busca de vos una respuesta. ¿Y sabes por qué la busca? Porque tal vez has perdido el primer amor. Tal vez has perdido el primer amor. Y en esa pérdida del primer amor ya no hablas de Cristo como antes. Ya no tienes en tu corazón y en tu boca el ir a otros lugares a conocer gente para predicarle de Cristo. Yo me preguntaba, ¿seremos una iglesia de Éfeso al cual el Señor tiene que decirle, tengo contra ti, que has dejado tu primer amor? Ya no hablas, ya no predicas, ya no me adoras como antes. Te has vuelto un religioso en la iglesia. Dios nos libre de tal cosa, hermanos. Quiero decirte algo, el llamado de Dios a esta visión y a esta comisión debe ser una cuestión de obediencia en reconocimiento a la autoridad de Dios sobre nuestra vida. ¿Dios es tu autoridad? Si Dios es tu autoridad, lo vas a obedecer, no te vas a callar. Pero también sabe que es una expresión elocuente de que confiamos en Él y confiamos en su palabra. Y la obediencia a esta visión y a esta comisión de parte de Dios es una prueba de nuestro amor a aquel que nos ha salvado. ¿Ama al Señor, hermano? Le pregunto otra vez, ¿usted ama a Cristo? ¿Ama a Cristo? ¿Está agradecido de donde el Señor lo ha sacado? Entonces, ¿por qué se calla? ¿Por qué se silencia? ¿Por qué no ora y llora en la presencia de Dios por lo que se están yendo al infierno? ¿Saben? Creo que necesitamos como iglesia en medio de estos tiempos restaurar esta visión. Mis amados, 100.000 misioneros hay esparcidos por el mundo. 3% de ellos en zonas no alcanzadas. 16.000 etnias, 6.000 no alcanzado. El 70% del mundo asiático nunca ha escuchado de Jesús. Dice un escritor, ¿sabe lo que son ellos? Hijos pródigos. Esos son. Que necesitan volver a la casa del Padre. 30.000 personas por día mueren de hambre en el mundo. 13 millones de huérfanos en todo el mundo. Cada hora 1.625 niños aproximadamente son obligados a vivir en las calles y a prostituirse. Por cerca de 2.000 años, miles y miles de santos innombrados en ningún libro excepto en los libros de Dios. Sin biografía escrita en ningún libro, excepto en los libros de Dios, se han entregado esta visión celestial para alcanzar a otros con el mensaje de la cruz.
Mi pregunta es, ¿habrá esta tarde gente acá en el nombre de Jesús que diga, Señor, yo no me quiero callar, quiero que me uses? Señor, tengo familiares que si hoy se mueren se van al infierno. Tengo un padre, Señor, tengo una madre, tengo un primo, tengo un tío, tengo un vecino, tengo un compañero de trabajo que si hoy se muere se va al infierno, Señor. Dios mío, úsame. Úsame, Señor. Yo tendría que estar ahí, pero tu gracia me alcanzó, Dios. Será esta tarde una tarde de restaurar esta visión en el Señor. Iglesia, no estamos para acumular riquezas en esta tierra. No nos vamos a llevar nada de las cosas materiales de este mundo. No estamos para pasarlo lo mejor posible. No estamos para pensar únicamente a ver dónde vamos a ir de vacaciones este verano. La iglesia está para misionar y llevar el mensaje de la cruz hasta el día glorioso que el Señor nos llame a su presencia, que está más pronto que nunca. Que Dios bendiga a su amada iglesia en este lugar. Que el Espíritu Santo de Dios toque tu corazón como ha tocado el mío. Señor, quiero hablar, no callarme más. Y si me pegan, que me peguen. Y si me desprecian, que me desprecien. Señor, yo te clamo por esos muchachos, te clamo por esas chicas. Para eso estamos. Y que el nombre de Cristo, por vida o por muerte, sea glorificado en nosotros. Quiero invitarte a ponerte de pie ahí donde estás. Mirar la visión en el corazón, decir, Dios ha derramado esta visión celestial sobre esta amada iglesia. Iglesia que por la gracia de Dios ha crecido, pero no lo hemos logrado todo, Aún hay mucho más. Todavía hay muchos que tendrían que estar acá, alabando al Señor. Quiere elevar un clamor por ellos ahora, decirle, Señor, acá estoy, úsame, úsame, para alcanzarles el mensaje de tu cruz. Qué lindo va a ser el día que los veamos allá, que podamos encontrarnos con ellos en el cielo, alabando al que nos ha salvado para toda una eternidad. Señor, úsame. Mi hermano, Dios está con vos. Dios está con vos. Pero tal vez nuestro descuido ha empezado porque hemos dejado de amar al Señor como le amábamos antes. ¿Será que el Señor tiene que decirnos, tengo contra ti que has dejado tu primer amor? Dios nos dé la gracia de volver esta tarde a su presencia, porque para esto Dios te ha llamado, para esto, para amarle y servirle. Y vos vas a decir, yo, Señor, vos, pichón, vos, Dios te quiere usar a vos. Dios te va a dar palabra y te va a respaldar con su poder, no tengas miedo. Padre, gracias en esta tarde, Dios. Honramos al Dios que nos ha salvado, al que nos llamó en su gracia cuando estábamos muy perdidos. Señor, gracias por habernos rescatado de donde estábamos. Tú rompiste cadenas de esclavitud en nosotros, Dios. Nos sacaste de la mugre, Señor, de una vida sin sentido, vacía y hueca, Dios. Gracias por cada salvado en este lugar, Señor. Dice tu palabra, de Jehová es la salvación. De Jehová es, y nosotros lo reconocemos, Señor. Tú eres Dios salvador. No hay quien salve fuera de ti, Señor. Y hoy juntos acá desesperadamente te decimos gracias, Señor, por habernos salvado. Gracias por habernos rescatado. Gracias por habernos traído de las tinieblas a tu luz admirable. Por haber abierto las cárceles en que estábamos, Señor. Gracias a aquellos que hemos estado sirviendo estos años, predicando esta palabra preciosa. Gracias, Señor. Hablamos porque tú has hablado, Dios. Y gracias porque tenemos en nuestra boca, en nuestro corazón, un mensaje de poder. Padre, enciende por tu espíritu el corazón de esta iglesia a volver a predicar el evangelio, a hacerlo con más pasión que nunca, y cuanto más sabiendo el tiempo que nos queda, que es tan corto, sabiendo que tu venida está pronta, Señor.
Clamamos por Santa Fe, Señor. Bendice esta provincia, bendice esta ciudad, Señor. Echa al diablo de acá, Señor. Y a sus huestes de maldad que tanto han oprimido, tanto daño han hecho, tantos han atormentado. Sácalo de acá, Señor. Así como un día lo sacaste del cielo y lo echaste, échalo de este lugar, Señor. Para que el evangelio siga transformando vidas y la gente venga postrada a tus pies para adorarte. Te bendecimos, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Úsanos y ayúdanos ahora mismo en el poder del Espíritu Santo a restaurar esta visión para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.